Hey, hola ustedes, ¿cómo están? Todo bien, Alda. Muy bien, Todo gracias. bien, descansando. Hey, ¿se dieron cuenta de lo que pasó en el caso de Enron hace unos años? Sí, Sí, claro, un claro, gran y es fraude. muy interesante, la verdad, una situación bastante compleja. Ujú. Pues fíjense que un poco de la historia de este caso Enron eh, fue una empresa energética con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, que empleaba a más de 21,000 personas a mediados del 2001. En su momento, la revista Fortune la designó como la empresa más innovadora de los Estados Unidos. Y pues eh, entre los años de 1996 y 2000 fueron 5 años consecutivos de que esta empresa pues estuvo funcionando como cualquier empresa, ¿verdad? Con su formalidad. Eh, las personas claves para esta empresa fue Kenneth Lai, que fue el fundador gerente de esta empresa, y pues el director ejecutivo fue Jeffrey Skilling. Eh, Jeffrey Skilling. Ujú. sí, eh, fue fundada por Omaha, Nebraska, en 1985. Pues el tipo de esta compañía era una compañía de servicios públicos. No sé si alguien más ha escuchado mencionar sobre esta empresa. Pues fíjate que yo de lo que llevó la causa en sí de Enro, a lo que yo escuché es que se supone que ellos procuraban innovar en lo que respecta a considerar los sectores de negocios emergentes y nuevas formas de hacer operaciones, ya que los márgenes del negocio en que originalmente participaba la corporación en sus comienzos se fue reduciendo a medida el mercado financiero iba madurando. Lo que decía el director que manejaba en su momento es que fueran buscando nuevos mercados y emprender en nuevas inversiones, aprovechando la desregulación en el mercado de las telecomunicaciones, procuró ingresar en el servicio de Internet por banda ancha. Este tipo de emprendimiento era manejar ciertos derechos que en sí que provocaron un beneficio propio a la empresa para capitalizar la posibilidad futura de negociar en esos derechos de la capacidad como si fueran como un comodín adicional pues a lo que ellos se dedicaban. En sí, en determinado momento, Enro encontró una deuda sustancial y con grandes necesidades de obtener nuevos créditos. Consecuentemente, tenían que ellos mantener en sí a toda costa su inversión crediticia en el mercado, ¿verdad? Y esto resultó ser entonces fundamental para sostener el aparentemente éxito que tenía en sí el negocio y este que muchacho que mencionaste, Jeffrey Skilling, era prácticamente el que se encargaba de la contabilización de la contabilidad de esta empresa y empezó a alterar sus estados financieros, procurando crear así como utilidades ficticias para proteger el valor de sus activos, que aparentemente estaban, si no me equivoco, mayorizados como en 63 millones su valor, lo que en sí quitaba como las deudas de los balances que ellos reflejaban. Y en sí, además de que ellos estaban beneficiándose personalmente de los mismos, de sus mismos ingresos, con el compromiso que fueron dando en su momento grandes, incluso llegaron a falsear algunos resultados para no comprometer en sí el crecimiento que ellos aparentaban en el mercado, pero en sí yo no sé cuáles son así como los impactos o las consecuencias que surgió después de esas causas que se dieron. Pues yo por lo que he escuchado es que hubieron muchos efectos y consecuencias que surgieron por el caso de Enron. Entre los efectos causados se reflejaron principalmente una caída temporal en el mercado de valores de Estados Unidos, una pérdida de confianza en la información de empresas que cotizan en la bolsa, en evidenciar las deficiencias del sistema regulatorio del mercado de valores de Estados Unidos. Financieramente, la quiebra de Enron impactó a sus acreedores y a las dos empresas que estaban involucradas, tanto a Enron como a Arthur Andersen, que esta era una de las 5 mayores compañías auditoras en el mundo. Y fue lo que hasta su práctica desapareció en el 2002 a raíz del escándalo de Enron.
Y con respecto a las consecuencias, con su presencia en cerca de 40 países y una serie de empresas asociadas, el colapso de Enron repercutió en los mercados energéticos en general en varias compañías que le habían otorgado créditos o que tenían contratos con Enron. Con una reputación ya bastante dañada, Arthur Andersen, que era la compañía auditora, presentó serios problemas. Muchos de sus mejores empleados tuvieron que abandonar la empresa o fueron despedidos. Las implicaciones a largo plazo de la caída de Enron aún continuaban. Se descubrieron considerables pagos a políticos en casi todos los países donde la empresa operaba, y también se descubrieron similares técnicas contables que estaban siendo utilizadas por los directivos de otras empresas clientes. ¿Alguien sabe sobre los problemas éticos que se presentaron? Sí, tuvieron muchas faltas a la ética en esta empresa. Es evidente, ¿verdad? Como han venido mencionando, toda la falta de ética que condujo al colapso de la empresa Enron, aunque era una de las más prestigiosas en Estados Unidos. Y vemos, ¿verdad?, cómo la ética es un elemento fundamental para las empresas. En este caso, ellos indujeron esquemas de incentivos en los resultados, haciendo sus resultados extremos para atraer a los inversionistas. Como decía Ivy, ellos querían mantener su posición dentro del mercado. De esa manera ellos inflaron sus acciones con la finalidad de mantenerse dentro del mercado y así poder mantener los inversionistas. Manipularon también las ganancias para poder alcanzar sus objetivos. Era la única meta de ellos, poder alcanzar sus objetivos, aún sobrepasando la ética. Sus datos contables estaban alterados, estaban totalmente engañosos, lo cual hacía que permanecieran siempre en una buena posición financiera. Implementaron esquemas para producir procesos que le generaban otros ingresos secretos, y de esa manera pues también mantenían el manejo de estos procesos de manera oculta. Fueron desempeñando muchos procesos que al final venían tratando de una manera diferente la ética, pero que al final miramos que sus clientes, sus proveedores, sus empleados, todos estaban totalmente engañados, explotados, porque su única finalidad pues era llegar a los objetivos, pero que al final los llevó al colapso. Y pues yo creo que tuvo que haber existido alguna manera de que ellos pudieron haber evitado estos fraudes. No sé si ustedes conocen más respecto a esto. La única forma de haber evitado todo este fraude fue atacando los vacíos fiscales que se encontraran en la ley de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos en ese tiempo otorgaba mucho poder a las empresas grandes. En el caso de Enron, se encontraba dentro de las 7 empresas más grandes del mundo, debido a su crecimiento exponencial. Asimismo, los empleados públicos le temían tanto a Enron que, a pesar de que habían rumores, sabía sobre cierta información, ninguno tenía el valor de irse personalmente a preguntar y querer indagar sobre la empresa. Era una empresa que tenía demasiado poder sobre la economía, especialmente su estado, que era Texas. Un punto importante también es que en ese tiempo los acuerdos laborales le daban mayor beneficio a las empresas. El empleado que fue despedido no podía revelar información a pesar de que él supiera sobre casos de fraude. Independientemente si él revelaba la información por buen motivo o no, siempre iba preso. Entonces, por ejemplo, Enron despidió a varios directivos, los cuales no hablaron hasta que la burbuja explotó por la misma razón, porque no quieren ir presos. Es muy interesante, Aníbal, entonces. Pero después, cuando surgió la regulación de los mercados financieros, en sí, ¿cómo afectó los cambios o en qué mejora surgió para Enron? Bueno, de hecho tuvo varias mejoras, ya que a pesar de que este gran fraude sucedió, el sector financiero en Estados Unidos y en los demás países
Se estableció jurídicamente que el auditor de las empresas debe ser independiente de lo que es el cliente. También se endurecieron los requisitos y las penas. Ahora, todo lo que es la junta directiva de una compañía tiene la responsabilidad de analizar y estar al tanto de lo que es la contabilidad, ya que una de las formas más comunes de la estafa es la falsificación, la modificación de información, y esto fue exactamente lo que hizo Enron para poder inflar sus acciones y poder engañar a los inversionistas y a los prestamistas. Ah, interesante. Entonces, pero si se dio todas estas cuestiones que nosotros estamos mencionando, entonces a nivel del mercado financiero tuvo que haber sido como, digamos, un aprendizaje o un ejemplo el caso de Enron para los demás inversionistas. Sí, la verdad que sí, esta gente tuvo bastantes lecciones, ¿verdad? Como siempre hay lecciones buenas y malas, pero en este caso es bastante, en este caso que fue malo, tuvieron bastantes lecciones donde ellos aprendieron que los entes reguladores no deben de ser complacientes con las empresas que no revelan de manera oportuna toda su información financiera, y en donde es importante mantener al auditor independiente de su cliente, que el auditor no debe ser el mismo, no debe estar al mismo tiempo, va como consultor, no puede ser juez y parte de dicha situación. Otra lección que también le deja a estos personajes que participaron en este caso es que el prestigio de una compañía, como había mencionado Larissa, el prestigio que no basta para garantizar lo que es la veracidad y la credibilidad de dicha empresa en sus estados financieros, y que el proceso de gestación para una compañía tan grande como lo era Enron, que es una compañía billonaria, requiere de consistencia entre los principales indicadores financieros, porque ya que de lo contrario estamos ante un engaño, y donde se aprendió también a ser más críticos y menos condescendientes en el mundo corporativo. Sin embargo, nada de esto fue suficiente, aunque considero que también existen otros aspectos más relevantes ante esta situación. Bueno, se puede también hacer énfasis en el caso de que Enron se encontraba su casa matriz en Texas, pero debido a que ninguna auditora quiso realizarle el trabajo de su casa matriz, en todo Texas ninguna de las empresas auditoras se animó a trabajarle, debido a que muchos sabían de la burbuja. Ya se habían especulaciones, habían rumores, como quien dice, chismes de closet. Ya la gente empezaba a hablar de lo que estaba pasando. Entonces ellos fueron a otro estado, fueron a Chicago, donde encontraron una empresa auditora que sí firmara sus estados financieros en base a la información de que ellos querían que apareciera. Y la empresa auditora lo hizo más que todo porque también, como era una empresa grande, sabía que no estaban siendo investigados y que difícilmente los iban a investigar, al igual que en el caso de Enron. Ahí lo que sucedió fue que dos empresas grandes con mucho poder se consideraron omnipotentes, que nunca lo iban a poder tocar, y los directivos de ambas empresas, con ambiciones, con ganas de ganar más dinero y creyendo que tenían todo el poder del mercado, decidieron actuar en beneficio de ellos. Porque se debe de recordar que Enron, además de que sus directivos tenían esa fama de ser malos, en teoría, ellos aparentaban ser buenos. Incluso ellos violaron varias leyes. Por ejemplo, la ley de jubilaciones en Estados Unidos. La ley de jubilaciones de Estados Unidos establecía que se le debía de pagar un pago mensual al jubilado, o en su defecto, una indemnización de un solo pago, equivalente al valor total. Pero ¿qué pasó? Los directivos de Enron convencían a los empleados en que ellos compraran acciones en Enron. Así ellos no pagaban jubilaciones, sino que les daban el dinero de las jubilaciones en acciones que ellos mismos sabían que cuando explotara la burbuja iban a caer de precio. Y se debe recordar que las acciones de Enron pasaron de valer miles de dólares a valer unos cuantos centavos de dólares. Y ahí muchas familias perdieron ahorros de su vida, muchos jubilados se debieron de conseguir otro trabajo,
porque ya no tenían una fuente de sustento. O sea, que se especula, Aníbal, de que que rebajaron casi el 99% de las acciones, supuestamente, cuando salió la burbuja al mercado. Se considera que Enron no llegó a tener un valor de sus acciones de 0 unidades monetarias porque es imposible. Pero sí se especula que debido al fraude, sí se pudo llegar a un valor equivalente a 0. La verdad es que la O sea que ni pérdida el fue enorme. 1%. Ni el Ni 1%. el 1% se rescató. Fue inferior. Fue demasiada alta la pérdida. Al igual que en Texas, cuando cerró Enron, como lo que fue la empresa generó una economía falsa, como hace el narcotráfico. Ellos tenían miles de personas contratadas. ¿Y qué pasó? La economía no era estable. Una vez que cerró Enron, quedaron miles de personas sin trabajo, familias, incluso empresas locales que estaban alrededor de Enron, empresas pequeñas quebraron. Fue bastante el impacto económico, especialmente para la zona de Texas. Sin mencionar que como tenían varias sucursales, influyó en otros países y además en otros estados de Estados Unidos. Por ejemplo, en Chicago afectó bastante. En estados aledaños a Texas también. Bueno, ustedes creo que realmente estuvo muy interesante compartir un poco sobre esto y espero que próximamente nos podamos volver a reunir. Bueno, nos vemos. Fue un Muchas gusto, gracias. ¿verdad? Con gusto. Buenas noches, días sin verlas, Buenas cuídense. noches. Dios las bendiga. Igual.